Vamos a ser bendecidos con la enseñanza del día de hoy. Primero porque el mensaje que el Eterno nos está dando a través de la Parashá es un mensaje netamente evangelístico. ¿Qué es el Evangelio? Buena noticia. Y el Evangelio, cuando se presenta de la forma correcta, definitivamente trae buenas noticias al que lo escucha. Dígale al de lado: tengo una buena noticia para ti. Dígale: tengo una buena noticia para ti. Pastor, ¿ustedes por qué les gusta decirle a la gente que diga eso? Porque al menos lo estoy entrenando, porque usted en la calle le da pena hablar con todo el mundo. Y un evangelista no le puede dar pena hablar con la gente. Mire, si a usted le da susto hablar con la gente, ¿sabe qué es lo más grave que le va a pasar? Que le digan: no, no me interesa. Eso es lo más grave. No te van a pegar, no te van a amenazar. Si no, no, gracias, no me interesa. Eso es lo más difícil que vas a recibir. Pero es necesario hablar. ¿Saben por qué? Porque de pronto un alma viene al conocimiento de la verdad. Porque usted solamente habló. Amén. Entonces vamos a estar pendientes de eso. La Parashá de esta semana se llama Vayehi y vivió. Está desde Génesis 47:28 y se termina el libro de Génesis. Hoy estamos terminando el libro de Génesis. Comenzamos con Shemot la otra semana. Nombres. En español le llamaron Éxodo, salida, pero el original en hebreo es Shemot, nombres. Y vamos a caminar por todo el proceso de liberación del pueblo hebreo de Egipto y cuando el Eterno da la Torá a su pueblo. Vamos a darle gracias al Eterno por su palabra y por el regalo de la Torá. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol haemin banatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Es un privilegio el que nosotros tenemos de haber recibido la revelación de la Torá. Amén. A ustedes les revelaron algo. El problema está cuando yo no aplico o le tomo valor a lo que el Señor me revela. Pero cuando yo tomo valor de lo que el Señor me revela, vienen los milagros, vienen las manifestaciones de poder. Amén. Voy a tratar de no hablar mucho, me voy a ceñir a lo que tengo acá, porque la prédica dura por ahí unas 4 horas. Capítulo 12 del libro de los Hechos, para ir combinando con la Parashá. No les voy a mostrar el video, usted lo puede ver, la película en YouTube se llama El libro de los Hechos y dura 3 horas 30, pero solamente el capítulo 12, que corresponde al día de hoy, simplemente habla de la liberación milagrosa que el Eterno le dio a Pedro. Una de las capturas que le dieron a Pedro por predicar el nombre de Jesús. ¿Pedro predicaba el nombre de Jesús? Usted predica el nombre de Jesús, usted no tiene problema. Usted tiene problema cuando predica el nombre de Yeshua. Ahí sí tiene problema. Y eso le pasó a Pedro. Pedro, predicando el nombre de Yeshua, fue encarcelado. Y de manera milagrosa el Eterno lo liberó. Amén. Eso es a lo que se refiere relativamente el capítulo 2. Eran tiempos de gran persecución de aquellos que se decían llamar seguidores de la secta del camino. Recuerden que a los primeros seguidores del Mesías, ¿cómo le decían? La secta del camino. ¿Ok? O sea que no se preocupe cuando usted le digan: es que usted ya se fue para una secta. No se preocupe. Así le decían a los primeros. La secta, no me pongas imágenes, Alejito, porque se me distrae la gente. Amén. Déjame eso así ya quieto, que yo desde acá lo voy a hacer. Tanto judíos como romanos confabulaban y buscaban por formar la congregación,
tanto judíos como romanos estaban confabulando y buscaban las congregaciones de aquella secta para destruirlas, para coger al líder y llevarlo a la cárcel y para que los demás se dispersaran. Así fue, así funciona. Si le dan a la cabeza, el resto se dispersa. Si el líder cae, el resto se dispersa. Esa es la misión del enemigo: tumbar las cabezas, tumbar los de mejor testimonio, tumbar los que están predicando, tumbar los que están dando testimonio. Esos son los que se tienen que caer para que el resto caiga en descrédito. Así funciona, y desde el principio fue diseñado así por el enemigo del evangelio. Esos tiempos, quiero que sepan que son muy parecidos a estos tiempos, con la diferencia que en Tierra Santa tenía una connotación que aquí es difícil tener, pues vivimos bajo un esquema de fe expectante. La fe que se predica en este tiempo es para que a usted se le genere una cosquillita aquí de pensar de que usted va a conseguir rápido casa, carro y beca, y le predican de una forma que usted cree que se va a comer el mundo. La victoria, me voy a enriquecer, ese es el mensaje que se predica hoy. Pero en aquella época no se predicaba así, porque en aquella época sí tenían claro el concepto de fe, y fe es obediencia a la escritura. Ellos vivían para obedecer la palabra de Dios. Ahorita se vive para que usted salga adelante, porque usted puede, porque usted tiene poder, porque usted va a ganar esto, va a ganar lo otro. Ese es el mensaje de hoy. Y hay unos maestros que predican esos mensajes tremendos, hipnotizan. ¿Hay de qué? Porque hipnotizan. Pero eso solamente es superación personal. Eso es todo. El verdadero mensaje que nos hace diferentes a ese mensaje de hace 2000 años es que era un mensaje para que usted ingresara a obedecer los mandamientos del Eterno. Lo de hoy es casi mítico, es un misticismo lo que se predica. Los principios de vida que vamos llegando a conocer por la gracia de Dios es bajo conceptos místicos. Tenga fe, crea, porque al que cree todo le es posible. Bueno, en el caso particular nuestro no es así como congregación, pues gracias a la revelación que el Eterno ha tenido para con nosotros, hemos recibido un valioso y formidable principio de respeto a la Torá. Hoy nosotros sabemos que este documento es nuestro manual de vida, y esta es la Torá: Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. La base fundamental de la verdadera fe. Base fundamental. Voy a aprovechar este momento para que no me distraigan a los de allá. Quiero que sepan los hermanos que están allá en el salón de los niños que es un privilegio estar allá sentaditos, pero es para que me aprendan. Amén. Gloria al Eterno. No es una sala de conferencias. En caso particular, el extraordinario beneficio que recibimos en vivir por la Torá es lo que representa la bendición y el shalom que tenemos hoy. El 90% de las familias de este ministerio viven en shalom porque han decidido vivir para la obediencia a la Torá. Entonces, esos conceptos de que necesitamos esto, lo otro, que hay un hermano que no tiene para comer, eso desapareció de acá. La famosa canasta del amor aquí se fue, y si algún día recogemos algo es para familias que no son de este ministerio. Pero acá la bendición ha empezado a manifestarse porque el músculo de la obediencia se ha estado desarrollando, porque el que es obediente es bendecido. Ese es el sistema que la Torá nos mostró. Yo pienso, como pastor y guía espiritual de vuestras almas, y que fui llamado en este tiempo a predicar a Yeshua HaMashiach, que el mensaje evangelístico de ser expresado en los términos y formatos dados a los santos del primer siglo es lo que nosotros debemos predicar, no el evangelismo de hoy, el evangelismo explosivo para que las iglesias se llenen de multitud de gente, así sus vidas no cambien. No,
El evangelismo que nosotros vamos a vivir es ese mismo evangelismo de Pedro, de Juan, de Mateo, del mismo Rab Shaul, Pablo. ¿A qué llamaron ellos y a quiénes llamaron? Porque como hoy se ha perdido el concepto, ¿quiénes son los llamados por el evangelio? Y lo hemos generalizado, entonces se ha perdido la esencia del mensaje. Y hoy vamos a rescatar la esencia del mensaje, porque debemos tener historia sobre el pueblo al cual se le da este mensaje. El mensaje evangelístico debe ser expresado en los términos y en los formatos dados a los santos del primer siglo: muerte, sepultura y resurrección. Ese es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Pero para entender esto históricamente, tiene que ser bajo el plano divino de la Torá. En la Torá, que establece la muerte, en la Torá, que representa la sepultura, y como vivo bajo los beneficios de la resurrección, y para que el Eterno se establezca en mí y me dé a mí la resurrección de acuerdo a lo que dice la Torá, porque todo eso está dibujado en la Torá. Nada de lo que nosotros predicamos está fuera de la Biblia, está dentro de la Biblia. Lo que pasa es que ahora lo vemos proféticamente desde que lo diseñó el Eterno. Primero debo entender para quién fue dado este documento. ¿Para quién fue dado este documento? ¿Para los colombianos? ¿Para los argentinos? Para Israel. Israel fue escogido y establecido para darle este documento, y que a través de este documento Israel se convierta en luz para el resto de las naciones. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué lo quiso hacer así? Bueno, cuando usted se muera, pregúntele al que lo hizo así. No se enoje conmigo. Él lo diseñó así, dice la Escritura. Él se lo quiso dar a Israel para que Israel se convirtiera en ¿qué? Luz para las naciones. Enójese con el que hizo el diseño. Yo solamente le estoy contando cómo es el diseño. ¿De dónde surge este pueblo? ¿Y con qué propósito surge este pueblo? Porque muchas personas, lamentablemente en este tiempo, no saben qué es Israel. Piensan que es uno de los lugares donde más tours se hacen en el mundo. Ay, no, la gente se va por allá. A eso le dicen Tierra Santa, ¿no? Tierra Santa, ¿cierto? ¿Es? Pero no saben quién es Israel. No saben qué es, de dónde viene, por qué fue establecido Israel. ¿Qué significa Israel? El nombre Israel, si se lo va a poner a un hijo, dice que el que prevalece en la lucha con los hombres y con Dios, y prevalece. Es un nombre muy poderoso. Por eso esa nación tan chiquitica ha prevalecido por 5000 años y nadie la ha podido destruir, porque tiene el nombre para prevalecer, para soportar lo que sea. Todos sabemos que la Biblia gira en torno al Dios de 3 personajes. ¿Quiénes son esos 3 personajes? A ver, bien bonito para que escuchen en Rusia. ¿Cuáles son esos 3 personajes? En eso gira toda la historia bíblica y del pueblo de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. O sea que si yo me paro delante de católicos, le estoy hablando del mismo Dios. Si me paro delante de evangélicos, cristianos, pentecostales, adventistas, estoy hablando del mismo Dios. Si me paro delante de mesiánicos o judíos ortodoxos, estoy hablando del mismo Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Punto. No es otro Dios diferente. El problema está en cómo yo sigo a ese Dios, o cómo me enseñan a seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando usted nota que los hombres de Dios le preguntan a él: ¿y quién eres tú? ¿Y cómo tú te llamas? Ustedes notan que él siempre contesta en pro de sus seguidores: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y del torcido de Jacob. Porque eso dice Jacob. Jacob, suplantador. Y él dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no dice yo soy. Él se presenta en pro de los que lo siguen realmente.
O sea que a usted le debe interesar formar parte de la lista de los que son nombrados por Dios. No decir usted, no, yo sigo a Dios. No, que Dios diga, Él me sigue. Esa es la gran diferencia. Porque cualquiera dice que sigue a Dios y ama a Dios. Pregúntele a Dios: Señor, muéstranos cuáles son los que verdaderamente te siguen. Y estamos a punto, dentro de muy poco tiempo, de verlos. Porque los tiempos son ¿qué? Inminentes. Aprendas esa palabra. Los tiempos son ¿qué? Inminentes. Muy bien. Pastor, ¿usted se inventó esa palabra? No. Los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua ya declararon que estos tiempos son inminentes. La venida del Mesías está a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Descubramos hoy juntos. Yo me tomé este trabajo para que juntos entendamos quién es Israel. Hoy no se le va a olvidar quién es Israel y qué simboliza cada uno de los patriarcas de Israel. Vamos a descubrir un evangelio de mayor autoridad. No solo la muerte del Mesías y la sangre derramada, no. Vamos a escuchar la noticia desde el principio. ¿Cómo fue establecida esta hermosa y maravillosa historia de amor? Porque la redención de parte del Mesías es la historia de amor más hermosa que existe. Cuando usted toma sentido de ese infinito y majestuoso amor dado por usted, se dice: wow. Por eso uno apasionadamente hace lo que tenga que hacer por el eterno Dios, porque entendió el verdadero amor. Y para entenderlo tenemos que empezar a entender cositas. Voy a nombrar a 3 matriarcas: a Sara, a Rebeca y a Raquel. ¿Qué tenían en común Sara, Rebeca y Raquel? ¿Cómo? Estériles. Bueno, pero entonces Dios es como raro. Él quiere hacer una nación y escoge mujeres estériles. Dice el Midrash de los sabios que Él escogía mujeres estériles porque eran las más justas y Él solamente quiere escuchar el clamor de los justos. Era un pretexto que fueran estériles porque Él solamente quería escuchar la voz en la oración de los justos. Y en ese momento entendí por qué el Señor no te ha contestado tu petición. Tú eres justo, pero no has clamado como debes clamar. No te has entregado a la oración como el Señor quiere que te entregues a la oración. El Señor quiere que día y noche doble rodilla porque Él quiere escuchar la voz de sus justos. Y tú eres un justo, pero no estás hablando lo suficiente con Él. Por eso seguirás estéril en las áreas que eres estéril. Pero cuando tú clames y ores, tú vas a ver que empieza la productividad en esas áreas, en lo que tú estás pidiendo, en lo que tú estás necesitando, pero no estamos orando. Dicen los sabios que como eran justas, el Señor creó este pretexto para escucharlas en oración. Debemos orar suficientemente para lograr ese propósito. En Génesis 29, 31, 30, 21 y 30, 24 vemos cómo esas mujeres clamaron para que esos vientres se abrieran. Vamos a empezar a mirar cómo esas mujeres establecieron la plataforma de las 12 tribus de Israel. Quiero que me pongan la imagen de las 4 matriarcas que son las madres de estos 12 patriarcas. ¿Ok? Quiero que tengan la foto para que cuando yo vaya leyendo el proceso de cómo fueron naciendo ellos, entendamos cosas muy importantes, porque no es lo mismo tener un hijo en Medellín o en Miami que tenerlo en Israel. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque empezando por el nombre que se le dio a cada uno de ellos tenía una connotación profética poderosa e importante que iba a regir de una forma u otra la bendición en sus vidas.
¿Ok? Entonces nos vamos a ir a la escritura. Y voy a leerlo porque lamentablemente no tenemos otro micrófono, lo voy a leer yo mismo. Génesis 29:31. Quiero hablar del momento en que estos muchachos nacen. Génesis 29:31. Y Yahweh vio que menospreciaban a Lea. ¿Cuál era la esposa amada de Jacob? Raquel. Raquel fue la mujer de la que Jacob se enamoró. Pero todos ya conocen la historia de que en la noche de bodas le cambiaron a la novia. ¿Por qué le cambiaron a la novia? Porque para él era un negocio tenerlo otros 7 años, el suegro. Pastor, ¿y por qué él no se dio cuenta? Porque eran gemelas. Eso lo aprendes cuando vas a la literatura hebrea. La Torah no te lo dice. Solamente te dice que era de ojos delicados. Ya. Muy difícil uno en la noche de bodas no darse cuenta con quién se casó, a no ser que hubiese sido idéntica. ¿Ok? Y de pronto también unos manicheus que se tomó Jacob, 2, 3 manicheus y quedó con, pero él no se dio cuenta. Yahweh vio que menospreciaban a Lea y la hizo fructífera, pero Raquel era estéril. Lea concibió y tuvo un hijo y lo llamó Rubén. Rubén. Quiero que sepan que la imagen que aparece de cada uno de los patriarcas tiene que ver con su carácter, ¿ok? Este es el símbolo de la tribu de Rubén. Es como una especie de planta que tiene su fruto enterrado, como si fuera en los conceptos de, nosotros conocemos la yuca, sí, que crece dentro de la tierra. Y ella dijo cuando nació: mira, un hijo, porque declaró: significa que Yahweh ha visto mi aflicción. Rubén representa la aflicción que ella sufrió por no haber sido amada por Jacob. Ese es el primogénito, el primero. También significa que ahora mi esposo me amará. Ella le puso ese nombre porque ella quería que José lo amara. Y dijo: con este muchachito ya lo amarré. ¿Se les ha hecho como parecido esa historia? ¿No le parece como mucha novela mexicana? Ay, con un muchachito yo lo amarro. En esa época también se daba eso. Concibió otra vez y tuvo un hijo y declaró: esto es que Yahweh oyó que no me querían y me ha dado este también. Así que lo llamó Shimeón. Shimeón quiere decir Dios oyó. Dios oyó. Más o menos el concepto de tener los nombres de esa forma, nosotros los latinos lo conocemos como cuando los indios le ponen un nombre a sus hijos. Los indios ponen el nombre de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento. ¿Ok? Invierno largo, no sé, ellos tienen nombres así. Flecha certera, caballo loco. Ellos, con lo que están viviendo, pues de una forma u otra, el hebreo manifestaba en su nombre una condición profética, que eran una serie de características que esos hombres iban a tener o que iban a regir su vida. Por eso es tan delicado ponerle los nombres a los hijos. Pero no, ahorita es al revés. Como yo nací en el 70, me pusieron Diego. No más.
Ustedes me imagino que hace como 4 o 5 años desesperados por poner Justin, porque ese es el que está de moda. O sea, formas que los pueblos cogen para nombrar a sus hijos. En Cuba le ponen la primera parte del papá y la de la mamá, entonces se llama Maimei. La I tiene que estar por alguna parte porque los combinan, Yaime, o normalmente lo hacen así. De nuevo concibió y tuvo un hijo y declaró: esta vez mi esposo se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví, apegado. Leví quiere decir apegado. Ok, pero Leví no lo puse ahí, porque ustedes saben que Leví es un personaje que no va a tener herencia en Israel. ¿Por qué? Porque es la tribu sacerdotal. Entonces no lo puse ahí, lo quiero dejar de una vez aparte. A mí me gusta así con gráficas para que usted no se le olvide la enseñanza. Lo voy a poner acá como tribu sacerdotal. ¿Ok? No forma parte de las tribus a las cuales se les entregó una bendición de tierra, y es bueno tener eso en cuenta porque forma parte de la historia de Israel para que entendamos. Concibió otra vez y tuvo un hijo y declaró: esta vez alabaré a Yahweh. Esta vez alabaré a Yahweh. Y esa alabanza que Lea hizo fue una condición que rigió la vida de este hombre, porque no solamente se alaba por alabarlo, sino que es el único que estableció una fase de agradecimiento completo a Yahweh. Judá es el pueblo que alaba y agradece a Dios por todo. ¿Ustedes creen que ese nombre fue bien puesto? Es el único de las tribus que hace eso: alabar y glorificar y darle gracias al Eterno por todo. Y desde que nació ese niño se le entregó ese nombre. Por eso es que ellos oran tanto, porque todo lo elevan en la oración, en agradecimiento. Y ahorita cuando leamos las bendiciones que se le otorgan a estos hombres, ustedes van a ver cosas tremendas y poderosas. Luego viene el 30-21, que siguen naciendo más. Cuando Raquel vio que no había dado hijos a Jacob, se puso envidiosa de su hermana Raquel y le dijo a Jacob: dame hijos. Se enojó Raquel. Y la queja que tuvo con el marido como que fue errónea, porque como que él sí podía dar hijos. Dame hijos. ¿Cómo si la que no puede usted? Yo puedo allá. Jacob se enojó con Raquel y dijo: ¿puedo yo tomar el lugar de Elohim, que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo: aquí está mi criada Bila, júntate con ella para que dé a luz en mis rodillas y que por medio de ella pueda yo también tener hijos. Bila era la sierva de Raquel, y en ese tiempo ese concepto de servidumbre era una propiedad de la persona, y como propiedad, como pueblo, ellos tenían la autoridad o de dejar ese niño o esa criatura a nombre de la sierva, o si ella lo recibía al nacer en sus rodillas, era como si lo adoptara ella y fuera su hijo. Y empezó este fenómeno. No vamos a tocar el tema, el lío en el que estaba metido Jacob, por favor, hoy no vamos a tocar ese tema. Simplemente de dónde salieron tantos muchachos. Ella dijo: aquí está la criada Bila, júntate con ella para que dé a luz en mis rodillas y que por medio de ella pueda yo también tener hijos. Así que le dio a su criada Bila como mujer, y Jacob se juntó con ella. Bila concibió y le dio un hijo a Jacob. Raquel dijo: Elohim me ha vindicado,
en verdad ha oído mi ruego y me ha dado un hijo. Por eso llamó Dan, vindicado, Dan. ¿Dónde está Dan? Por acá. La pregunta que yo me hago es, basado en esta oración, ¿realmente el Señor escuchó la oración de ella? Pero ella dijo que sí. Ay, no, el Señor pastor, tengo tremendo testimonio. El Señor me escuchó y vea, me conseguí un novio en una discoteca tremendo. Ay, yo le había orado tanto tiempo al Señor. Ah, bueno, hermana, pues usted dice que le oró y el Señor le contestó y fue en una discoteca. ¿Qué voy a decir yo? ¿Vale? Después de que te vengan a ti con esos argumentos de que el Señor te habló, ¿quién eres tú? Puede ser el pastor, que tú no tienes autoridad para que una persona que te diga Dios me habló, tú vas a decirle Dios no te habló. Ah, sí, Dios, gloria a Dios, hágale, hermana, dele. Yo no peleo con eso. El día que usted quiera un consejo mío, no me venga a decir que Dios le habló, porque entonces usted no quiere mi consejo. Si Dios le habló, hágale que Dios le habló. ¿Para qué le va a buscar usted a un hombre para que le autorice eso? Si a usted Dios ya le habló. ¿Quién soy yo? No, hágale. La criada de Raquel, Bila, concibió de nuevo y dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel dijo: he sometido una decisiva competencia con mi hermana, ya que se dio cuenta que era lo que estaba haciendo, compitiendo con la hermana. Si he ganado, y sí, he ganado, así que lo llamó Neftalí, mi lucha. Neftalí, ¿dónde está Neftalí? Neftalí, mi lucha. Lo voy a poner a estos dos más atrasito, como para entender, ¿ok? Que pertenecen a Bila, la sierva de Raquel, y que más bien es el producto de una lucha y una pelea, ¿ok? Lucha y pelea. Interesante que el primero de la pelea es una serpiente. Todas esas cosas tienen que ver. Todo lo que fue determinado por Jacob sobre la vida de sus hijos tiene un mensaje escondido. Cuando Lea vio que había dejado de dar a luz, tomó a su criada Silpa y dijo: ah, esto es con criada y todo, y se la dio a Jacob como mujer. Y cuando Silpa, la criada de Lea, dio a luz a Jacob, Lea dijo: qué suerte. Así que lo llamó Gad. Gad es suerte. Qué tremendo que los primeros de cada una de las siervas tienen que ver con guerra. Gad, el primero de la sierva de Lea, de Silpa. Suerte. Así que lo llamó Gad, suerte. Cuando Silpa, la criada de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo, Lea declaró: ¡qué felicidad! Queriendo decir, las mujeres me considerarán feliz. Así que lo llamó Asher, feliz. Ella dijo: soy la mujer más feliz del mundo. Le seguí dando hijos a Jacob a través de la criada, pero le estoy ganando a mi hermano. Así Dios estableció la tribu de Israel. Es importante entenderlo, porque para que pueda entenderse el fenómeno de la humanidad es necesario entender esta parte. Una vez, al tiempo de la cosecha de trigo, Rubén, ¿hijo de quién? Muy bien, céntrese en la historia, muy bien. Encontró unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Mandrágoras, honestamente, no he podido encontrar qué son. Pueden ser unos estilos de fruta tipo, ¿qué? Mandarina. Se encontró unas mandarinas en el campo, por decirlo así, mandrágoras.
Lo más parecido que yo encontré en español fue mandarinas, pero sí, eran unos frutos. Y se las trajo a su madre Lea. Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le dijo: no te bastó con quitarme al esposo, sino que también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Raquel respondió: te prometo que él dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. O sea que ya lo estaba hasta vendiendo. Deme esas mandrágoras y usted se va con él. Cuando Jacob volvió del campamento en la noche, Lea salió a recibirlo y le dijo: vas a dormir conmigo, pues te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo, alquiladito y todo. Y él se acostó con ella aquella noche. Lo tremendo es que Jacob a ninguna le decía que no. El hombre, no. Sacrificado. No tanto sacrificado. Yo me puse a leer la Torá y el comentario. Esas 4 mujeres eran profetas. Eran mujeres de Dios. Dios las había escogido por algo. Ellas sabían que la cuota de hijos para el establecimiento de Israel eran 12. Ellas sabían eso por oración. El problema era que cada una de ellas sabía que debía dar 3 hijos. Entonces la situación estaba en eso. Por eso fue que cuando tuvo el tercero, Lea, que es Leví, ella ya sabía que había cumplido con su cuota. Y ella dijo: en este momento es que él me va a amar porque ya cumplí con mi cuota de los 3 hijos que le corresponden para crear la nación. Recuerden que el pueblo hebreo no es como nosotros estamos aprendiendo de ellos. Ellos eran un pueblo muy espiritual. Ellos sabían lo que se iba estableciendo porque ellos tenían una relación íntima con el Eterno. Y aquí ustedes no pueden meter ni adulterio ni fornicación, porque eso es otra cultura. Ese es otro tiempo de una cultura muy diferente a la de nosotros. Entonces no pueden meter: no, pastor, entonces hay adulterio. No, eso fue autorizado por Dios porque Él tenía un propósito. Amén. Eso hay que tenerlo claro, porque yo no puedo aplicar lo que es de allá de la misma forma acá. Hay que tener un equilibrio y entender los tiempos y las culturas a las cuales se les entregaron ciertas cosas. ¿Sí? Porque no va a tener un lío acá. Sigamos. Lo alquilaron por mandrágoras y nació ¿quién? No han dicho. Elohim oyó a Lea y ésta concibió y le dio el 5.º hijo. Y Lea dijo: Elohim me ha dado mi recompensa por haberle dado a mi criada, mi esposo. Así que lo llamó Isaacar, recompensa. Pastor, ¿por qué esta mujer piensa que Dios la recompensó porque tuvo relaciones con su criada? Este es el 5.º de Lea. Voy a correr acá porque Lea tuvo más. Pastor, ¿por qué había tanto afán en que su señor tuviera los hijos? Porque en Israel es un honor muy grande tener hijos, los hombres. Un hombre sin hijos es una deshonra grande. Por eso cuando un hombre en Israel moría sin hijos, un hermano tenía que casarse con la mujer para que su nombre no fuera borrado del linaje. Era muy importante eso. Recuerden que esa es la cultura que el Eterno estableció. Este es el 5.º, porque aquí también está Leví. Este es el 5.º hijo de Lea. Cuando Lea concibió otra vez, le dijo a Jacob: un 6.º hijo. Y Lea dijo: Elohim me ha dado un regalo selecto. Esta vez mi esposo me exaltará, porque le he dado 6 hijos, duplicó la cuota. Así que lo llamó Zebulún, regalo. Este es el regalo, el 6.º hijo para Jacob de parte de Lea. ¿Vamos bien con la familia? Finalmente le dio una hija y la llamó Dina, vindicada. Y ahí cerró la hermana. No puse a la hermana porque realmente la descendencia es de los 12 patriarcas. Después Elohim se acordó de Raquel
Elohim la oyó. ¿Elohim la qué? Porque estaba ¿qué? Clamando y orando. Por eso a usted no le llega, porque usted no clama lo suficiente, y Dios quiere escuchar la voz de sus justos. Dios quiere escuchar tu voz en la oración. Elohim la oyó y la hizo fructífera. Ella concibió y dio a luz un hijo. Elohim me ha quitado mi desgracia, así que lo llamó Yosef. Yahweh añada. Yosef significa Yahweh añada. Ahora, yo no hice la de José. ¿Por qué? Porque José fue reemplazado por sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces los voy a poner acá, pero este es José. José, cuando se perdió de sus hermanos en Egipto, tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Es más, no los tuvo así. Tuvo a Manasés y luego a Efraín. ¿Por qué? Porque el orden es importante en la historia. El primogénito es importante en la historia y es bueno que lo tengamos claro. ¿Ok? Después que Raquel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán, y empieza el rollo de que él se quiere ir de allá y de todo esto. Y el último hijo que nace, que también es de Raquel, se llama Benjamín. Espero que esté quedando en la... ¿Quedan todos? ¿Sí? ¿Están en la pantalla todos? Bueno. Estos son los 12 patriarcas y esta es la condición de ellos en su nacimiento. Los nombres que se le dieron tienen una connotación profética porque tenían que cumplir con algo. De ellos yo quiero rescatar o resaltar detalles importantes que ustedes ya conocen. Este primogénito, ¿qué le pasó? Perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque se acostó con Bila, una de las esposas de su padre. Entonces le quitaron la posición de primogénito. ¿Por qué Jacob, sabiendo lo que él le hizo, nunca le dijo nada? Interesante, porque en la escritura en ninguna parte él le reprocha pecado semejante que él había cometido. Acostarse con una de sus esposas. Ahorita lo resolvemos en las bendiciones. Recuerde que él antes de morir los bendice, y en la bendición declara unas cosas que uno se queda, con razón, por eso es que, pero mira, Simeón, Shimón, lo voy a correr también para acá, para atrás, junto con Leví, no pudieron recibir primogenitura por sanguinarios. Eran muy peleadores. Ellos le aprendieron mucho a su tío Esaú con respecto a armas y a guerra. Por eso en la bendición se les declara lo que se les declara. Pero este queda en una posición importante en toda la historia. Estos dos simplemente hacen su gestión de acuerdo a la bendición del Padre. Entonces quiero resaltar a Yehudá. ¿Ok? Esta es una tribu importante, Yehudá. Esta tribu que ustedes ven aquí, Dan, va a ser importante porque en un momento de la historia se pierde. Neftalí va por acá. Gad y Asher los podemos dejar ahí también, no hay problema. Estos dos, ¿cómo se llaman? José. Estos dos son José. Los voy a poner aquí en una posición de privilegio, ¿ok?
y luego el hermanito menor, Benjamín, lo voy a poner aquí un poquito detrás de José, pero porque tiene una connotación importante profética, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la historia que estamos develando, a Benjamín le dieron el nombre de hijo de mi diestra, pero este fue el niño que justo cuando nació su mamá, ¿qué? Murió, Raquel. Cuando ella muere, o sea, antes de morir por el dolor y el sufrimiento que tuvo, lo iba a llamar Benoní, hijo de mi dificultad. O sea, que si le hubiesen dejado ese nombre a ese muchacho, es como si usted le ponía a su hija Socorro, por el mismo estilo. Es así, pero como estamos en esta parte del territorio del occidente, a nosotros no nos enseñaron a saber bautizar a nuestros hijos con el nombre correcto, establecer el nombre correcto de nuestros hijos. El que lo puso Segundo Gallego, por más buen atleta que sea, siempre llegó segundo. Vamos a entender las promesas que el Eterno estableció a través del padre de ellos antes de morir, porque esas promesas determinan la historia de Israel hoy, y es lo que necesitamos conocer, tener identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasó con toda esta gente? Y ustedes se van a dar cuenta ahorita lo tremendo de la historia, cómo Dios diseñó este plan tan perfecto que nunca nosotros lo habíamos visto de forma clara, porque en ninguna iglesia nos enseñaron a ver la Torá de la manera que se tiene que ver. Apenas ahora es que empezamos a tener identidad como verdaderos hijos de Dios. Génesis 12, 2, 3 empiezan las bendiciones que Dios estableció sobre los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y estos 12 muchachos juegan un papel importantísimo en esas bendiciones. El Todopoderoso llama a Abraham para hacer de él una gran nación. Le dice en el versículo 2, en Génesis capítulo 12: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré a los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. ¿Cuántas familias de la tierra van a ser bendecidas por la descendencia de Abraham? Todas. Todas. Y si él dijo que eran todas, son todas. Génesis 15:5. Lo llevó afuera a Abraham y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: así será tu linaje. Incontable como las estrellas del cielo. Pero aparte de ser incontable, las estrellas, ¿qué hacen? Brillan. Muy importante ese detalle. Génesis 22, 17 y 18. Yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa, y tus descendientes se apoderarán de las puertas de tus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tus descendientes, porque tú has obedecido mi mandato. Sigue confirmando que de una forma u otra, a través de estos 12, todas las naciones de la tierra serían como bendecidos. Génesis 35, del 9 al 12, y ya está hablando por parte de Jacob. Elohim se le acercó de nuevo a Jacob a su llegada a Padán Aram y lo bendijo. Elohim le dijo: tú te llamas Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino que te llamarás Israel. Ya le cambió el nombre a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob en la carne tuvo 12 hijos en la carne de Jacob, pero le tenía que poner un nombre profético para que la descendencia de todos estos formara la profecía de la nación de Israel.
Los dos nombres son importantes. Jacob para formar parte en esta tierra de lo que él iba a establecer como semilla, e Israel la marca profética de lo que estos 12 hombres iban a ejecutar en la humanidad. Estamos hablando de 4500 años atrás. 4500 años atrás. Entiendan la cantidad de años de la historia que yo les estoy contando. Elohim le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente. Sé fecundo y multiplícate. Esa palabra para un hebreo es mandamiento, y él lo cumplió. Sé fecundo y él lo cumplió, porque era una orden divina. Para un hebreo es muy importante multiplicarse, porque es un mandamiento del Eterno. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le asigné a Abraham y a Isaac te la asigno a ti, y a tu linaje venidero les asignaré el país. Todos los que nacieron después de estos les dio una tierra específica. No todas las tierras, una. Y hasta el día de hoy eso no se ha cumplido, porque solo un porcentaje de los descendientes de este y de este están en esa tierra. La pregunta es: ¿cómo el Eterno iba a hacer todo esto? Una sola palabra: ¿cómo el Eterno iba a lograr que el linaje de toda esta gente lograra bendecir todas las naciones de la tierra? Una palabra: dispersándolos. La clave del propósito de Dios es dispersarlos. Es más, cuando esta congregación esté bien contenta y bien rico, que todos se amen como hermanitos, ay, Dios nos dispersa para que este mensaje vaya y se multiplique a otras ciudades, a otras naciones. Así funciona, ¿no? Y así funciona Él dispersa para que la luz pueda llegar a otras partes. Nosotros nos quedamos aquí, ay, qué rico en Kendall, sí, somos salvos. No, pues los de por allá no, que se mueran, nosotros ya somos salvos, no. La misión del Eterno es dispersar el mensaje de la luz para que otros reciban la luz. Y usted va a ser llamado a ser dispersado, ir a llevar el mensaje, ir a salvar a otros. Aunque en estos tiempos es cortico, o sea, los que van a viajar va a tener que ser rapidito. Ahorita vamos a trazar unas líneas que usted va a quedar asustado de los tiempos que estamos viviendo. Hemos entendido proféticamente lo de la túnica de colores de José, bañada en sangre. Póngame, vean ahí. Esa es la túnica de colores de José. Ya entendimos esa profecía. Bendito el Eterno, que yo soy el único que ha hablado de esa profecía, de la túnica de colores bañada en sangre. Claro que la recibí después de ver el video de Jim Staley. Él no tocó ese tema, pero yo lo vi clarito después de que vi ese video. La túnica de colores representan todas las banderas de las naciones que fueron bañadas con la sangre de ese cabrito. ¿Para qué? Para que algún día el Padre derramara su perdón por esa sangre sobre todas las naciones de la tierra. O sea que todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra son bendecidas por la sangre del Mesías. Otra cosa es que la familia no quiera recibir esa sangre. Ya el diseño está hecho. Él ya murió por toda la humanidad. Ahora falta que la humanidad acepte ese sacrificio para ellos. Si no lo aceptan, no pasó nada. Pero Él ya hizo su parte. Ahora bien, un giro en la casa de Israel muy importante es el que da el Eterno a través de Jacob cuando va a morir. Primero, en el
capítulo 48 se encarga de José. Y esto ya estamos tocando la paracha, ¿cierto? Levanten la mano los que leyeron paracha. Muy bien. La paracha nos enseña en el capítulo 48 que aquí se manifestó algo importante de Jacob antes de morir. Jacob sabía que ya iba a perder la vida, o sea, ya iba a morir. Entonces mandó llamar a José y a sus niños. Y en ese capítulo pasa algo muy importante, que yo no sé si usted se ha dado cuenta. ¿Qué le pasó a estos dos muchachos? Génesis 48 del 3 al 5 se declara una bendición de adopción. Yo creo que una vez la hice acá. Y Jacob le dijo a José: el Shaddai, el poderoso omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo: te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Él le está recordando a José lo que el Eterno le había dicho a quién, a Jacob, a Israel. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto. Ojo, ahora tus dos hijos que nacieron ¿en qué tierra? En tierra extranjera, en Egipto, en el mundo. Ellos no nacieron en la tierra donde nació el resto de mis hijos. Estos son extranjeros en Egipto. Egipto es tipología de mundo y de pecado. Es más, la mamá de estos dos es egipcia, no es hebrea, es egipcia, dando a entender que la tierra que los dio es extranjera, gentiles, de tierras paganas, que no reconocían la verdad ni el conocimiento verdadero del Dios de Israel. Muy importante eso. Ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misrayim, antes de que yo viniere a Misrayim, serán míos. Efraín y Manasés no serán menos míos que Rubén y Simeón. No serán menos que Rubén y Simeón. O sea que estos dos nietos subían a una posición de hijos. Se establecían en una bendición muy importante estos dos hijos. De la misma manera que veía a Judá, de la misma manera que veía a Leví, de la misma manera que veía a los otros, empezó a ver a estos dos nietos porque los adoptó. ¿Cómo los adoptó? Génesis 48, 9 al 12. Y José le dijo a su padre: estos son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. ¿En dónde? En la dispersión, fuera. Y él dijo: tráemelos para bendecirlos. Para entonces los ojos de Israel estaban nublados por la edad, no podía ver. Así que José se los acercó y él los besó y los abrazó. ¿Qué hizo Jacob? Los besó y los abrazó. Pero él estaba muy viejito, él no los abrazó parado. Él estaba sentadito en el borde de su cama y con las piernitas abiertas los abrazó a los dos niños. Lo metió dentro de las rodillas de ellos para que con la pierna tocaran la circuncisión de Jacob, porque ese es el acto en los hebreos para ser adoptados. Cuando un judío toca con su circuncisión la piel de ese niño, queda como hijo. Lo mismo que las siervas, cuando el ama recibía al bebé y cuando nacía en las rodillas, lo mismo hacía el varón. En ese momento estos dos niños dejaron de ser nietos y pasaron a ser hijos. ¿Por qué era importante que fueran hijos? Porque iban a recibir la misma cantidad de plata que los hijos. La fortuna de Jacob, que no era cualquier cosa,
porque los patriarcas eran multimillonarios. Entonces en ese momento miren lo que pasó. Yosef entonces se los quitó de las rodillas y se postró rostro en tierra y adoró. Mira el honor que le dio su papá al adoptar a sus dos hijos. Él se postró en tierra y adoró. Dijo: Padre, me has dado un regalo, ver a mis hijos recibiendo lo que solamente nos pertenece a nosotros como hijos, un regalo muy grande. Génesis 14, 15 y 16 le dice a estos dos niños antes de morir Israel. Dice: y bendijo a Yosef diciendo: este es Yosef, Ha Elohim, el Dios en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Elohim que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. De ellos se recordará mi nombre y los nombres de mi padre Abraham y Isaac, y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra. ¿Qué iban a hacer estos dos? Grandes multitudes sobre la tierra. Y eso está ya cumplido. Eso ya está cumplido. Eso fue capítulo 48, cuando derramó la bendición sobre José. Pero no era José, eran los dos hijos de José. Porque él dijo: voy a bendecir a José, y habló fue de los muchachos. Pero en el capítulo 49 empieza uno por uno a darle la bendición. Y aquí es donde viene un conocimiento profundo de lo que hoy representa el evangelio que nosotros debemos predicar. El evangelio de la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, perfecto, está bien. Pero el evangelio, para entender la grandeza del llamamiento que hoy se nos hace para recoger a las 12 tribus de Israel, usted lo tiene que tener muy claro, porque usted va a predicar a otro nivel. Y si Dios le está dando otro nivel de predicación, es porque usted le va a predicar a otro tipo de personas. No es el mismo tipo de personas que se convierten en las iglesias porque la sangre de Cristo los limpió de sus pecados. No, es un pueblo que sabe que pertenecen a otro lugar, que saben que tienen descendencia de Israel, que saben que viven por promesas eternas y que nadie les ha predicado la verdad. Es un pueblo diferente al que nosotros le vamos a predicar. Es un conocimiento diferente. Amén. Capítulo 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse para decirles lo que les va a suceder en los días venideros. ¿Qué son días venideros? ¿Ah? Últimos días, días lejanos, pero ojo, que no todas las bendiciones tienen que ver con estos días postreros. Eran con días futuros. Muchos de los puntos que Jacob toca sí tienen que ver con este último tiempo, pero en general eran con tiempos venideros, futuros, y ellos incluyen estos tiempos. Congréguense y escuchen, oh hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Miren las dos apreciaciones que está declarando. Una: oh hijos de Jacob en la carne, escuchen a Israel su padre. Ya le está hablando a toda la descendencia de estos. Hay dos. Siempre se va a mover en esa dirección. Mis hijos, pero los que van a cumplir con las palabras que yo digo en Israel, los descendientes de ellos. Hijos en la carne y los hijos proféticos de Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza
mi vigor, superior en rango y superior en honor. Inestable como el agua, no superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia, a mi lecho se subió. Le recordó su pecado, pero un pecado de una persona impetuosa, iracunda, rabiosa. El que camina en la actitud de Rubén, iracundo, rabioso y como aguas impetuosas, no se superará más. Fue degradado por ser temperamental e impulsivo. Pero ¿por qué nunca le dijo en vida nada, sino justo cuando se iba a morir le sacó en cara el pecadito? Recuerden que los patriarcas eran hombres sabios, muy sabios, y ellos medían cada palabra que salía de sus bocas. Y él no fue capaz de reprenderlo a él, porque él sabía que si lo reprendía, él se iba a ir de su lado, y se iba a ir para donde Esaú, y se iba a convertir como Esaú. Prefirió aguantárselo así para que nunca se acercara a Esaú. Eso es lo que una persona prudente hace antes de abrir su boca con ligereza. Espérate un momentico, si yo lo regaño y yo le digo la bajeza que hizo y publico esto, él tiene que ser cortado de Israel. ¿Y para dónde se va a ir si no tiene más familia sino a mi hermano Esaú? Y Esaú, yo no quiero ese bandido en la familia. Prefirió aguantarlo ahí para soportar y guardar el bienestar de su hijo por encima de la culpa. ¿Eres de los que protege a tus hijos y los guardas? ¿O se los envías a Esaú para que se vuelvan peor de lo que son? ¿Eres como Jacob? ¿O como quién eres? Eso hace el padre de Israel. Lo abraza, se guarda su ira y la ofensa que le hizo, con tal de no mandarlo allá afuera que se vuelva peor. Eso a mí me dejó, olvídate. Simeón y Leví. Ahora, recuerden que este es mi primogénito, y cuando habla del primogénito también está hablando de Israel, el principio de su vigor. Israel también es el principio de su vigor. Muy importante ese detalle. Luego dice Simón y Leví. Simón y Leví. Le va a hablar a los dos junticos, porque eran panas, panitas. Son una pareja, dice su papá. Son una pareja. Sus armas son herramientas de maldad. Ellos eran los que le aprendieron a su tío Esaú los artes de la guerra y de las armas. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos dos. Que mi ser no se cuente en su asamblea, pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Que mi consejo no los incluya a ellos, que mi ser no se cuente con esta asamblea, pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. ¿A qué se refiere? ¿A qué buey mutilaron? Ellos fueron los que más tramaron en el monte para matarlo, o si no, para venderlo. Por eso es que la profecía es importante. Mutilan bueyes. ¿Cuál es el símbolo de José, de Manasés y Efraín? Bueyes y toros. Háblalo acá, precisito. ¿Ve qué tremendo como es la profecía? O sea, que esta ni siquiera era para los últimos tiempos, iba a ser para el futuro, de cómo se manifestó el problema con la pérdida de José y cómo ellos actuaron ahí. O sea, era pasado. Entonces no necesariamente todo tiene que ser en vista hacia el futuro.
Él estableció cosas importantes que tenemos que resaltar. Luego dice: maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob. Yo los dividiré en Jacob. O sea, yo como padre los divido en esta hora y los dispersaré en Israel. Dijo la parte natural y dijo: yo como padre en este momento los separo, pero en Israel los dispersaré. Ya el Señor estaba marcando la dispersión de los hijos de Israel por causa de su furia, de su ira, de su pelea. Ya todo esto se estaba marcando. Pero ahora viene la bendición, una de las bendiciones más poderosas. Yahudá. ¿Cuándo fue que empezó el proceso de dispersión de estos? 722, con el pueblo asirio. Tú, Yahudá, tus hermanos te alabarán. ¿Quiénes son los hermanos? Tus hermanos, todos, ¿de qué? Te alabarán. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Todos sus hermanos se iban a postrar ante él. ¿Ante quién se postra la gente? Ante un rey. Todas las personas de un reino se postran ante un rey. Él estaba diciendo: de esta tribu saldrá el rey. Pero cuando dice: tu mano estará en la nuca de tus enemigos, está hablando de la capacidad que tenía como guerra. ¿Y dónde se comprobó eso que usted pueda decir? Fue el lugar donde mejor se comprobó, en 1967, en la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Eran 2 millones de estos jovencitos, 2 millones. Y acabaron con 80 millones de árabes en la guerra de 1967, en 6 días, la guerra de Yom Kippur. Esa palabra que había sido dada 4000 años atrás se cumplió en 1967. No se les olvide esta fecha, 1967. Sigamos. Yahudá es un cachorro de león, de la casa de cazar, de la casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? Estaba hablando del carácter que iba a tener la descendencia de él. ¿Y en quién se cumplieron estas palabras de autoridad y de valentía? ¿En quién? En David. Porque David, cuando él estaba a punto de morir, Jacob está diciendo: Judá ahorita es un cachorro, pero deje que pasen las décadas y se va a convertir en un león. Y va a tener tanta fuerza y tanta autoridad que de aquí va a saldrá uno que mata a leones y osos y a gigantes, a Goliat. Estaba hablando del rey David, que saldría de esta tribu con esa capacidad de, a pesar de su juventud, destrozar leones y osos. Y el cetro no se apartará de Yahudá. ¿El cetro a quién se le da? Ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? El Mashiach. No digamos Yeshua todavía, porque como estamos hablándole al pueblo de Judá, Shiloh, porque ellos apenas están esperando a Shiloh. Ahorita de pronto nos dice quién es Shiloh. Hasta ahorita esperemos a Shiloh, al Mashiach. Y el homenaje de los pueblos será suyo. Pero quiero que sepan que en esta versión de la Biblia dice:
ni la vara de gobernante de entre sus pies. Pero en la Torá dice, ni el erudito de entre sus pies. ¿Cuál es la tribu más erudita? La judía. La más sabia, la más conocedora, de los hombres más inteligentes, los científicos más poderosos y capaces de esta tribu. El concepto erudito lo tiene esta tribu, una inteligencia suprema, y eso estuvo anunciado desde ese tiempo. Él amarra, ahora sí, nos va a hablar de Shiloh. Él amarra su asno a una viña y el burrito de su asna a una viña selecta. Lava sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas. Ya nos dijo quién era Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Yeshua. El que entró a Israel en un pollino, el que era la viña de Israel, aquel que con pacto de sangre estableció la salvación para la humanidad, para todos las familias de la tierra. El Mashiach Yeshua ben Yosef, los que vinieron las dos clases pasadas de martes, entienden que ese es el Mashiach ben Yosef, aquel que venía de forma humilde, pero ya estaba dicho desde la Torá. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Esta bendición de este patriarca es muy importante, y la posición que él tiene. Zebulón, ¿dónde está Zebulón? Aquí. Sigue la bendición de Zebulón. Morará por la orilla del mar, será un puerto para los barcos, y sus costados reposará en Sidón, tierra de Sidón y de Neftalí, dice el Briharashá. Tierra que andaba en oscuridad, le resplandeció gran luz. Cuando el Mesías fue a los de Zebulón, que todos eran mercantes, que ellos se dedicaban era al comercio a través de los océanos. Isaacar, un asno de huesos fuertes, agachado entre el rebaño de las ovejas. Esos dos bolitas que usted ve no son los ojos del asno. Simplemente que en diferentes posiciones ponen diferentes imágenes. Cuando yo bajé estas imágenes de internet, yo no caí en cuenta que no tenía el burrito. Estaba así. Pero resulta que la imagen de Isaacar es un burro, pero tiene que ver con un burro de trabajo. La bendición de ellos es respecto a las finanzas, al trabajo. Cuando vio lo buena que era la seguridad y lo bueno que era el país, le metió el hombro a la carga y se hizo sirviente hacendoso. Son hombres de negocios. Y yo creo que el pueblo de Dios sabe lo que es vivir bajo la bendición financiera que ellos viven. Dan, ojo con este, que este es delicado. A este se la cantaron muy duro desde el principio. Dan juzgará a su pueblo. Pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente a la vera del camino, una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe a su jinete. Interesante que usted conozca acerca de esta tribu, porque esta tribu en Apocalipsis capítulo 7 es la única tribu que no aparece, que va a entrar por las 12 puertas de Israel, de Jerusalén. Usted se va para Apocalipsis capítulo 7, del 4 al 8, anótelo, y esta tribu no aparece ahí. Esta tribu es reemplazada por una de estas dos, y también Leví entra por una de las tribus, por una de las puertas que va a descender de la Jerusalén que viene del cielo, que son 12 puertas. Esta queda destituida. Pastor, ¿por qué? Porque todavía falta que venga un Mesías falso, que va a engañar primeramente a los judíos. Estos van a volver a ser engañados.
y va a ser por un Mesías de esta tribu. Tiene que ser un hombre que le caiga bien a él, a ellos, y que le caiga bien a los católicos y le caiga bien a los árabes. Es un líder religioso que le va a caer bien a todo el mundo, y a ese lo van a proclamar el Mashiach, y será el último engaño que viva Yahudá antes de la venida del Mesías. Tienen que tener en cuenta este principio profético de esa tribu. Del 4 al 8 es donde está ese pasaje donde ellos ya no aparecen, pero dice al final, en la bendición: yo espero tu liberación, oh Yahweh. Dios tiene un plan con ellos, pero ellos van a ser la tribu que va a desatar una de las cosas más tremendas en los últimos tiempos. Gad, ¿dónde está Gad? Será invadido por invasores, pero él les irá pisando los talones. Esta era la tribu que se quedó antes del Jordán, que fue la que actuó en las guerras y iba adelante para tomar posesión de la tierra prometida cuando entraron a Israel con Josué. La tribu de Asher, el pan de Asher será rico y producirá manjares de rey. Asher. Yosef, Neftalí, es una sierva suelta y pronuncia dichos hermosos. Esta tribu es la de los artistas de Israel, los que tienen dones artísticos. Yosef es un asno salvaje junto a un pozo, con potritos en una colina. Arqueros lo asaltarán duramente, le dispararon y lo acosaron. Está contando toda la historia de José por parte de sus hermanos, cómo lo acosaron, por parte de Putifar y de su esposa, cómo lo acosaron, por parte de los egipcios donde estuvo preso, todo el acoso que él vivió para luego convertirse en uno de los gobernantes de la tierra. Mas su arco se quedó tenso y sus manos se hicieron firmes por las manos del fuerte de Jacob, por causa del pastor, la roca de Israel. El Elohim de tu padre que te ayuda, y el omnipotente que te bendice con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo que yacen bajo la tierra, y bendiciones del pecho y del vientre. Una de las bendiciones más grandes que se declaró fue sobre estas dos tribus, de prosperidad, de productividad y de crecimiento. Pero recuerden que estas son las tribus hijas de la egipcia, de la dispersión, del sitio, por decirlo así, de pecado del mundo. Las bendiciones de tu padre sobrepasan las bendiciones de mis antepasados, hasta los más lejanos linderos de las colinas eternas que reposen en la cabeza de Yosef y en la frente del escogido. La versión que estoy leyendo dice escogido, pero la Torá dice en la frente del exiliado entre tus hermanos. ¿Quién fue el exiliado? Efraín, la casa de Efraín, la casa del norte. Recuerden que Efraín toma una supremacía. Amén. Y Efraín toma la primicia de las 10 tribus de la casa del norte. Todas estas tribus fueron dadas a Efraín, las 10 tribus del norte. Mientras que esta tribu, el papá de Efraín, ¿quién era? Hermano directo de quién? ¿Hijo de quién? De la amada. Y un hijo de la amada fue guardadito aquí. Benjamín es un lobo opresor. En la mañana consume al adversario y en la noche divide el botín. ¿Por qué le dijo que era un lobo? Porque era un poderoso guerrero.
¿Saben quiénes son estos actualmente? Esa es mi teoría. Ellos están guardados bajo esta mano. Dice acá: Benjamín es un lobo opresor. En la mañana consume al adversario y en la noche divide el botín. Él fue resguardado detrás de Judá, porque esta es la tribu del sur. Pero a diferencia de estos que son eruditos, sabios y gobernantes, este es un lobo rapaz, guerrero. Este es el ejército y lo que llaman hoy sionistas. Estos son los que están protegiendo a Israel, a este grupito. Estos son los que comandan el ejército, el gobierno, para proteger los que guardan Torá. Porque si no hubiese una protección para estos, ya los hubiesen acabado. Israel ha sobrevivido es por el mecanismo militar que tiene este pueblo y la descendencia que vino de Benjamín. Son los lobos que han cuidado a este grupo. La bendición fue decretada hace 4000 años, hermanos. Todo este grupo de personas que fueron dispersados desde el 722, estas 10 tribus se fueron para los 4 rincones de la tierra y hasta el día de hoy no han regresado. Pero esta tribu solamente se fue 70 años a Babilonia y regresó, y han estado juntitos, estos haciendo la tarea que les toca hacer en la dispersión, porque cuando regresaron con estos bien formaditos. Para mí este es el concepto sionista, los lobos que están cuidando a los que guardan Torá allá adentro. Usted ve que los que guardan Torá son con sus sombreritos, ellos van con su Torá, ellos no se mantienen armados ni nada. Ellos, si les dan puñaladas les dieron, pero hay un ejército bien entrenado, un armamento tremendo. No hay un armamento más poderoso que el armamento israelí. Son de este lobo, el lobo del aire. Vamos a ver este último video y quiero que le pongan mucha atención a este video. Voy a tratar de leer rápidamente la historia de 13 minutos ya para que terminemos. Baje las luces, por favor. El misterio de los judíos, especialmente voy a decir el misterio de los hebreos. Hubo un tiempo en el que todos eran paganos. Casi todas las sociedades hacían sacrificios humanos. Mataban niños improductivos, enfermos o no deseados. Mujeres y niños eran considerados propiedades. Veían la vida como un afán insignificante. La pregunta es: ¿en semejante mundo tendría usted otra conciencia? Sin embargo, en este mundo oscuro hubo un hombre que arribó a otra conclusión, que tomó un camino diferente, que fue en otra dirección, que descubrió y siguió al Dios único y vivo según sus principios divinos. Un solo hombre llamado Abraham. Dios hizo con él un pacto. En la cita de este libro de Tomás Cahill, El don de los judíos, se dice: si viviéramos en el segundo milenio antes de la venida de Cristo, el milenio de Abraham, y les preguntáramos a todas las naciones de la tierra qué habrían dicho del camino de Abraham, en la mayoría de África y Europa se hubieran reído de la locura de Abraham y hubieran señalado al cielo
donde toda la vida fue ya urdida desde la eternidad y donde nadie escapa de su destino. Los egipcios hubieran meneado la cabeza en descrédito. Los antiguos griegos le hubieran contado la historia de Prometeo. No te sobrepases, le hubieran aconsejado. Resígnate. Los hindúes le hubieran dicho: el tiempo es negro, irracional y despiadado. En cada continente y sociedad le hubieran dado el mismo consejo que sabios como Heráclito, Lao Tzu, Siddhartha le daría luego a sus seguidores: no viajes, siéntate, cálmate ante el río de la vida, medita sobre su flujo incesante y vano. Abraham fue un hombre que trazó un curso totalmente diferente, y este hombre hizo surgir un pueblo distinto a todos, un pueblo que se cruzó casi con toda gran civilización en la historia, un pueblo con una historia distinta, un pueblo cuyo impacto en la humanidad tiene precedentes, un pueblo conocido simplemente como los hebreos. Hace más de 3.300 años sucedió un evento único en la historia de la humanidad. Una nación entera que presenció y vivió la revelación divina en el monte Sinaí. La entrega de la Torá, los 10 mandamientos, los 5 libros de Moisés, que Dios le dio al pueblo hebreo y a través de ellos a todo el mundo. Lo que pasó en el monte Sinaí cambió el mundo para siempre. Por primera vez la historia del hombre recibe una brújula moral divina. Esta brújula moral divina de cómo vivir mejor su vida y perfeccionarse y perfeccionar el mundo. En la antigüedad, al este de la media luna fértil, conocida también como la cuna de la civilización, se encuentra la Tierra Santa, la tierra de Israel. Allí durante siglos floreció el pueblo judío viviendo en paz. Entonces, al no haber cumplido con el pacto divino, los judíos enfrentaron destrucción tras destrucción a manos de sus enemigos. Primero fueron los asirios, los babilonios, luego los persas, luego los griegos. Después y finalmente toda la furia romana, que los invadieron y los enviaron al exilio y a la dispersión. Durante más de 2500 años los judíos sufrieron persecución. Fueron masacrados en las cruzadas, forzados a llevar sombreros con cuernos en Viena. Fueron judíos quemados vivos, expulsiones, holocaustos en Europa, torturados y masacrados. Sus sinagogas fueron incendiadas, sus mujeres violadas, sus libros profanados y quemados. Siglo tras siglo, siglo tras siglo, siglo tras siglo. A lo largo de su historia, incluso en tiempos modernos, por celo de pueblos que culpan de sus males a un chivo expiatorio apropiado, y porque los judíos siempre se erguieron y continúan irguiéndose para mantener su absoluta norma moral, producto de la creencia en un solo Dios y de la santidad de la finalidad humana. Los judíos se han enfrentado antes y ahora a las fuerzas demoníacas y destructivas del antisemitismo. David Lloyd George, primer ministro británico, dijo: de todos los extremistas fanáticos que causan estragos en la naturaleza humana, no hay ninguno más irracional que el antisemitismo. No hay ejemplo más grande que esto, que la maldad de un solo hombre que proyectó sus propios defectos y aquellos de sus seguidores sobre los judíos. Este es Adolfo Hitler. ¿Qué dijo este hombre? El destino ha ordenado que yo sea el mayor liberador de la humanidad. Yo libero al hombre de una falsa visión llamada conciencia y moralidad.
Los 10 mandamientos perdieron su validez. La conciencia es una invención judía. Es un defecto. El mayor golpe que ha sufrido la humanidad es el cristianismo. Los bolcheviques son los hijos ilegítimos del cristianismo y ambos son invenciones de los judíos. La lucha por el dominio del mundo es entre mí y los judíos. Todo lo demás es insignificante, decía Adolfo Hitler. Durante más de 2800 años, tras el primer exilio en el 722 y en el 586 para Babilonia, los hebreos y los judíos fueron dispersados por toda la tierra. El Señor te esparcirá por todos los pueblos de un extremo al otro de la tierra. Deuteronomio 28. Durante más de 2800 años los judíos fueron expulsados país tras país, pueblo tras pueblo, nación tras nación, pero a pesar de las persecuciones y de la inimaginable destrucción del holocausto, pero a pesar de todo este dolor, siempre sostenidos por la inquebrantable fe y la confianza en Dios y en la Torá, a lo largo de estos 2800 años sucedió algo extraordinario. Los judíos no solo sobrevivieron, sino que también florecieron y cambiaron el mundo. Paul Johnson, autor de libros, dice en la historia de los judíos y en la historia del cristianismo lo siguiente: casi escapa nuestra capacidad de imaginarnos qué le hubiera pasado al mundo si ellos, los judíos, nunca hubieran existido. Por cierto, el mundo sin los judíos habría sido un lugar radicalmente diferente. La humanidad hubiera quizás llegado casualmente al conocimiento profundo judío, pero no podemos estar seguros de ello. A ellos les debemos la idea de la igualdad ante la ley, de la santidad de la vida, de la dignidad de la persona humana, de la responsabilidad social, de la paz como ideal y tantas otras cosas que constituyen el bagaje básico de la mente humana. Sin ellos, el mundo habría sido un lugar muchísimo más vacío. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo: los hebreos, los judíos, han contribuido a la civilización humana más que cualquier otra nación. Le otorgó la religión a 3/4 partes de la tierra e influyeron en lo que había que hacer de cada nación, más y mejor que cualquier otra nación, ya sea antigua o moderna. Woodrow Wilson, otro presidente de los Estados Unidos, dijo: las leyes de Moisés han aportado sugerencias e ideas al hombre y a las instituciones que han servido para preparar al mundo moderno, y tan solo con nuestros ojos podríamos rápidamente descubrir cuánto más que la religión les debemos a los judíos. Un hecho extraordinario es que desde que Alfred Nobel haya instaurado sus premios, más de 1/5 de todos los premios Nobel han sido otorgados a judíos. Judíos que no son más que 0,5% de la población mundial, y que sin embargo han recibido más del 20% de los premios Nobel por las más grandes contribuciones científicas, sociales, económicas, creativas e intelectuales para el progreso de esta humanidad. No solo buscando la excelencia humana, los judíos han contribuido al mundo mucho más. Los judíos son un pueblo de proporción en número. Es gracias a su pasión por la igualdad, la moralidad de la vida y su respeto por la dignidad humana. Los judíos han estado siempre para el bien o para el mal, al frente del cambio, en los inventos. Winston Churchill, el primer ministro británico, dijo: algunos quieren a los judíos y algunos no, pero nadie que piense puede negar el hecho de que incuestionablemente son la raza más formidable que jamás haya aparecido en la tierra.
Pero más allá de su contribución a la humanidad, algo sorprendente sucedió durante el exilio judío. Hace más de 2500 años habían 10 millones de judíos en el mundo. Hoy en día son apenas 14 millones. En comparación, hace 2000 años, 30 millones de chinos existían en el mundo. Hoy en día, 1400 millones de chinos existen en el mundo. Los judíos han permanecido pocos en número, pero es porque la palabra dice: y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales el Señor los lleva. Deuteronomio 4:27. Durante estos 2500 años de exilio sucedió algo igualmente sorprendente. Los judíos nunca abandonaron su sueño de retornar a la antigua tierra que Dios les otorgó. Jamás perdieron la esperanza, jamás dejaron de creer que algún día terminaría su dispersión. Ese es el pueblo judío. Y nosotros formamos parte de ese pueblo. Porque todas estas naciones que fueron dispersas hace 2800 años se mezclaron con todas las naciones de la tierra. Y el mensaje del Evangelio fue establecido para eso, para volver a traer a todas estas naciones a que sean gobernadas por un solo rey, Yeshua HaMashiach. ¿Qué les quería yo decir a ustedes, hermanos, con respecto al sistema evangelístico de este tiempo? El sistema evangelístico de este tiempo ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una idea más clara por qué el Mesías derramó esa sangre en el mar. En el caso puntual de nuestro ministerio y los que hemos recibido la revelación de la casa de Israel, estas 10 tribus, decir al mundo que nuestro Mashiach es la puerta que el Padre estableció para que una vez más ingresen todos los dispersos a Israel. Ese es el plan, ese es el Evangelio, que con su sangre ha comprado para sí gente de todo pueblo, lengua y nación, y que la promesa de sacerdocio y pueblo santo separado para Yahweh es para cada uno de nosotros. Amén. Que al cruzar esa puerta nacemos de nuevo. Lo que tenemos que predicar es que si usted cruza la puerta del Mesías, usted tiene un nuevo nacimiento. El llamamiento en estos días es hacer teshuvah. No el concepto de arrepentimiento de hoy, sino lo que realmente representa en hebreo la palabra teshuvah. El sentido literal es retornar. Este es el tiempo en que el pueblo de Dios retorna a su nación. Es entenderlo. Si no lo has entendido, vas a tener que orar, porque esto es cuestión de un pueblo y se llama Israel. El llamamiento en estos días es hacer este retorno, es elevar la conciencia para que podamos hacer el tevilá, la inmersión en el único nombre revelado a los hombres, Yeshua HaMashiach. Mañana los espero a las 7:30 para ese tevilá. Y ser conscientes de la llenura del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Santidad. Muy diferente, créanme que es muy diferente. Porque cuando usted dice el Espíritu Santo, está hablando de la tercera persona de la Trinidad, y la Biblia no enseña eso. La palabra hebrea es Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad es Yahweh mismo en ti. Es Yahweh mismo en ti. Y poder entender las profundas palabras de compromiso que declaró Ruth en el capítulo 1, versículo 16. No insistas en que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que te alojes, me alojaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Les tengo una pregunta, y la hice anoche, y se me prendió el bombillo, y yo le dije, yo se las tengo que hacer a mis hermanos.
¿Qué harías tú a partir de este instante si el Mesías viene y te dice al oído: yo regresaré el 18 de septiembre del 2017? ¿Qué harías tú si él a tu oído te pusiera una fecha de llegada? ¿Qué empezarías a hacer? No contestes aquí. Piensa. Si el Mesías llegara y te susurrara al oído: hijo mío, prepárate porque regreso el 18 de septiembre del 2017. Pastor, ¿por qué el 18 de septiembre? Porque lo dije anoche, pero cambio, el 15 de agosto pues. ¿Qué harías si el Mesías te da una fecha concreta? ¿Qué te pondrías a hacer? Les dejo esa pregunta, no quiero respuestas. ¿Necesitas una fecha para moverte? Estás mal. Si necesitas una fecha para moverte, estás mal. Porque la venida del Mesías es inminente. Es más, lo puedo estar diciendo lejos. ¿Qué vas a hacer si él te llegase a susurrar a tu oído que él viene pronto? Póngase de pie, hermano.